¿Alguna vez has oído hablar de Oduduba? Este oricha de la mitología yoruba es conocido por su poder y misterio en relación con la muerte, la creación del mundo y la formación de la vida en la tierra. Oduduba es una entidad espiritual con una enorme influencia en la cultura y creencias de los pueblos yoruba. En este podcast, exploraremos los secretos y la influencia de Oduduba en la mitología yoruba, así como sus herramientas y ofrendas. Descubre más sobre la fascinante entidad espiritual de Oduduba y cómo ha influido en la cultura yoruba durante siglos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Oduduba. Oduduba es un oricha y rige en los secretos de los Egune y Ku. Su representación material alude a la formación del mundo, del cual forman parte el reino animal, el vegetal y el mineral. Vive en las tinieblas profundas de la noche. Tiene un solo ojo fosforescente. Es una masa espiritual de enorme poder que no tiene forma ni figura. Se vale de los espíritus para manifestarse. En relación al ser humano fue el primer Oba que hizo Ita en la tierra. Está especialmente relacionado a Orunmila, Obatala Obalofun y a Ochun. Fue el primer Oni, rey, y fundador de Ife, de donde nació la vida según la teología yoruba. Su nombre proviene del yoruba Oduduba, señor del otro mundo o de nuestro destino. Oduduba representa los misterios y secretos de la muerte, creó el mundo junto con Obatala, con quien siempre anda junto al igual que con Orunmila. Se recibe de manos de babalagos, es una entidad que no debe ser dada por sacerdotes menores. Quienes tienen asentado Odua no deben discutir ni elevar la voz delante de él, así como no realizar más de 2 cosas a la vez. A sus hijos se les hace Obatala. Se saluda. Aremu Odudua, Yekwa. Herramientas de Oduduba. Su receptáculo consta de un cofre de plata, que lleva un candado. En ese cofre que casi nunca se abre se guarda el secreto que se montó en la ceremonia de entrega, se envuelve en algodón preferentemente del que da la ceiba, palo borracho, y se coloca en una capilla bien alto, porque él vive en la cima de un noma, oque, y no puede recibir la luz del sol. Sus atributos son la herramienta de Ymu o Yembo con el bastón, un ataúd de cedro, un esqueleto de plata que representa a quienes murieron y pasaron al mundo de la verdad, 8 poayés, 8 adanes o manillas, 8 escudos triangulares, un escudo triangular con un ojo grande en el centro, una escalera, un juego de herramientas de Obatala, un majá, serpiente, un hombre y una mujer, muñecos, 8 piedras chinas blancas, una esfera de marfil, una de nácar, 2 manos de caracoles, la mano de caracoles es de 18. 8 dados usados.
Su collar es de 16 cuentas blancas por cada 8 rojas, otro tipo es de 8 secciones de cuentas blancas separadas por 2 cuentas de nácar que llevan en el medio una de coral. Ofrendas a Oduduba. Come junto con Obatalá y se le inmolan chiva blanca, gallina, codorniz, guinea y palomas. Se recibe con Oduduá un osun del tamaño de la persona rematado por una paloma con las alas extendidas. También se entrega con el aborumu y boroncia, que son sus guardianes. Lleva los mismos ewe que Obatalá y luego de 3 toques de Obatalá se le dedica un toque. Características generales de los Omo Oduduba. Personas de voluntades férreas, algo tercas en sus apreciaciones, artistas o dedicadas a las letras, de gran capacidad intelectual, son reservados, tranquilos y no se arrepienten de sus decisiones. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.